Amén, que Dios los bendiga, mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Siempre un placer, una alegría ver el rostro de ustedes, muy contentos por lo que Dios continúa haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Y continuamos perseverando en la oración y tomando a ventaja de estas oportunidades que el Señor nos da para orar los unos por los otros. Queremos, ¿verdad? Ya el pastor Jonathan dio la bienvenida, pero me parece que nuestro hermano nos acompaña de España, ¿verdad? De España, ¿verdad? Tenemos un visitante de la madre patria. Así que Dios te bendiga, mi hermano. ¿Era tu nombre, perdón? Pedro. Amén. Dios bendiga a Pedro y tendremos ya oportunidad de conocerte más, hermano. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén. Amén. Queremos venir hoy delante del Señor, ¿verdad? Y darle gracias por todos sus beneficios. Y uno de los beneficios es poder abrir la palabra del Señor juntos. Para ese efecto, yo te pido de que vayamos al Evangelio según San Lucas. Y en el Evangelio según San Lucas vamos a ir al capítulo 20 del Evangelio según San Lucas. Y en este capítulo vamos a ir al versículo 41 al 44. Amén. Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versos del 21 al 44. Dice la palabra del Señor así: entonces él les dijo: ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice él en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. David pues le llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? Aquí está el Señor poniéndoles, hermanos, un acertijo a aquellos que le estaban cuestionando. Pero vamos detrás de esta pregunta del Señor, vamos a observar qué es lo que el Señor está queriendo enseñar. Una vez más, la pregunta ahora es el Señor el que pregunta: ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Cómo entonces le llama Señor si es su hijo? Amén. Padre, Señor bueno y grande, Señor, estamos hoy delante de ti. Estamos para darte gracias, Señor, por la oportunidad de reunirnos a alabar tu nombre, Señor. De reunirnos, Señor, a estar bajo el ministerio de tu Espíritu Santo y poder, Señor, ser bendecidos y corregidos e instruidos y ministrados, Señor, en aquello que tu Espíritu quiere hacer en medio de nosotros. Queremos en esta hora, Señor, confesarnos bien necesitados, Señor, de la intervención de tu Espíritu, tanto, Señor, en el que predica como en el que escucha, para que, Dios mío, Señor, tu palabra haga en nosotros algo edificante, algo hermoso, Señor, y seamos, Señor, ministrados con el asombro del Rey y Señor que se llama Cristo Jesús. Gracias te damos, en el nombre de ese Cristo oramos. Amén y amén. Hermanos, continuamos en este caminar con Cristo Jesús en el Evangelio según San Lucas, el médico amado. Hemos visto que este capítulo está lidiando con una pregunta que los antagonistas de Jesús le hicieron en el verso 2. La pregunta es: dinos con qué autoridad haces estas cosas, o quién es el que te ha dado esta autoridad. La autoridad de Jesús es cuestionada. Y ya la autoridad de Jesús venía siendo cuestionada desde el principio de su ministerio. Por ejemplo, cuando él vino y perdonó los pecados de aquel hombre que yacía en un lecho, y entonces le dijeron: ¿y con qué autoridad este viene y perdona pecados? Así que Jesús lo que hace con una paciencia magistral, empieza a utilizar las oportunidades que los escribas, los fariseos, los principales sacerdotes le presentan para enseñar acerca de su autoridad y de su señorío.
Por ejemplo, el Señor viene e ilustra su autoridad a través de la parábola de los labradores malvados. Y Jesús enseña que Él es el enviado del Padre a algo, en este caso la viña, que le pertenece a Dios. Que los malvados son ellos porque no le reciben y se están exponiendo al justo juicio de Dios. A través del asunto de César y los impuestos, el Señor Jesús afirma también su señorío, el cual es mucho más extenso que el de cualquier rey terrestre. Al César se le da respeto, pero solo a Dios adoración. Darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Por el domingo pasado, otro grupo más se acercaba. Yo no sé, hermanos, pero el Señor con qué paciencia recibe, hermanos, los cuestionamientos. Está acercándose a la muerte. Y ahora son los saduceos que estaban encargados del templo, la gente más pudiente en la sociedad judía. Y ellos quieren desacreditar a Jesús, tratando de ridiculizar las enseñanzas de la resurrección de entre de los muertos. Los saduceos no creían en la resurrección, no creían en ángeles ni en espíritus, nos dice Lucas en el libro de los Hechos. Y Jesús les enseña a ellos, usando la misma ley de Moisés que ellos habían citado, de que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Jesús les enseña que Él es el Señor de la vida y Él es Señor aún sobre la muerte. Y esto es tremendo consuelo para los seguidores de Jesús, quienes somos asegurados de que hay una vida más allá de la muerte. Somos asegurados de que somos dignos de recibir entrada a esa vida por la fe en Cristo Jesús. Recibimos la descripción de esa vida, hermanos, como una vida superior a esta vida terrenal, una vida sin muerte, sin enfermedad, sin separación, una vida que el Señor tiene resguardada para todos aquellos que creen en Él. ¿Cuántos creen en Él en esta tarde, hermanos? Amén. Pero los hijos de este siglo continúan resistiendo al Señor, continúan resistiendo al Señor. Los hijos de la resurrección seguirán cantando hosanas al Hijo que viene en el nombre del Señor, al Hijo de David. Al fin de los tiempos, hermanos, estas son las únicas dos divisiones que habrán. Los hijos de este siglo, los que pusieron su mirada solo en las cosas de la tierra, y los hijos de la resurrección, los cuales hemos resucitado para novedad de vida. Los únicos dos grupos en medio, hermanos, de los hijos de los hombres. Cuando Jesús contesta esta pregunta, el verso 40 dice de que no osaron preguntarle ya nada. Se quedaron callados, hermanos. Y cuando ellos se quedan callados, nosotros suspiramos con alivio. Porque pregunta tras pregunta tras pregunta, cuestionamiento tras cuestionamiento, hermanos, a Jesús, a pesar de que Él, hermanos, había dado evidencias, a pesar de que las profecías se habían cumplido en su persona, a pesar de milagros, señales, sanidades y su conducta perfecta, los cuestionamientos continúan, hermanos, llegando hasta que ellos se callan en el verso 40. Pero a nosotros dar un respiro de alivio, hermanos, porque los saduceos y los fariseos se callan, debemos de esperarnos un ratito. Porque no es cierto que nosotros también cuestionamos al Señor. No es cierto que nosotros, hermanos, ponemos en tela de juicio su señorío muchas veces. No es cierto que con frecuencia, hermanos, lo ponemos al Señor en una posición de que Él tenga que explicar cuál es su autoridad sobre nosotros. Cuando las cosas no salen como queremos, cuando nuestros planes, hermanos, no se cumplen, empezamos a cuestionar al Señor. Cuando una enfermedad no es sanada, hermanos, con la prontitud que nosotros queremos, cuestionamos al Señor. Cuando mis planes y tus planes no vienen y encuentran un cumplimiento de acuerdo a nuestro tiempo, empezamos nosotros también a cuestionar al Señor. Cuando un ser amado no se convierte, o cuando un ser amado muere, cuando el prójimo tiene más prosperidad que nosotros, nos volvemos pequeños fariseos, pequeños saduceos,
y empezamos a cuestionar y a resistir la autoridad de Cristo. Y lo único, hermanos, que nos mantiene delante de Él sin que el Señor no haga que baje un rayo y nos consuma, es su misericordia y su gracia. Es su paciencia. Él es paciente con nosotros. Señor, perdónanos, Señor, por la resistencia que oponemos a tu señorío, Señor. Ten compasión de estos pequeños fariseos y saduceos. La paciencia del Señor es sublime. Ahora, al abordar nuestro texto, Jesús ha demostrado ya su señorío. Profecías, obras, palabras lo están respaldando. Pero nosotros no queremos hacer del señorío de Cristo simplemente una doctrina. Queremos experimentar el señorío de Cristo. Queremos profundizar. Queremos experimentar la riqueza de lo que significa llamar a Jesús Señor. Y a través de los 4 versículos que nosotros leímos, yo creo de que Jesús, al hacer esta pregunta y al analizar la respuesta que le dan, hermanos, aquellos que contestan, el Señor quiere llevarnos a una profundidad, quiere llevarnos a experimentar la belleza y la riqueza de su señorío. Y hoy no tenemos una pregunta direccional, pero sí tenemos una proposición doctrinal que hacer, y es la siguiente. Esto es lo que quiere Cristo Jesús de nosotros el día de hoy. Él quiere que su pueblo experimente la belleza y la riqueza de su señorío. Él quiere que nosotros entendamos y abracemos la siguiente verdad. Atención, Cristo Jesús, nuestro Rey y nuestro Señor, es al mismo tiempo verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Han habido herejías, hermanos, desde el siglo I, cuando la iglesia fue fundada, concernientes a las personas de Jesús. Esto ha abundado en la historia de la iglesia, ¿verdad? Y no vamos a dar una clase de historia el día de hoy, pero ahí he puesto ciertas herejías en la pizarra, en la pantalla, para que nosotros nos demos cuenta, hermanos, que desde el principio se ha debatido la persona de Cristo Jesús y su naturaleza humana y divina. Había una herejía que se llamaba adopcionismo, que nos decía de que Jesús simplemente había sido un buen hombre, que de acuerdo a sus virtudes y de acuerdo a su vida moral, en su bautismo había sido adoptado como hijo por Dios. Esa es una herejía que la iglesia rechazó. Hay otra herejía que se llamaba docetismo, en donde decía que Jesús aparentaba tener un cuerpo humano, pero esa era simplemente una apariencia, porque no tenía un cuerpo humano. Pero esa herejía niega la encarnación y es rechazada por la iglesia. Hay otras herejías como el arrianismo, que decía de que Jesús era una criatura iluminada, engendrada por el Padre, pero el único Dios era verdaderamente el Padre. Y así, una tras otra, hermanos, han aparecido desviaciones de lo que nosotros entendemos como la clara enseñanza de la palabra de quién es este Jesús, a quien nosotros le decimos Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero gracias a Dios hay un credo cristiano que nosotros creemos que explica una posición correcta acerca de la persona de Cristo Jesús. Yo lo escribí acá para que nosotros lo leamos y lo saboreemos. Y dice de la siguiente manera, ese es el credo de Calcedonia, dice de la siguiente manera: nosotros, entonces, siguiendo a los santos padres, está hablando de los apóstoles y los profetas, todos unánimes, enseñamos que se ha de confesar a uno solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo que es perfecto en deidad y el mismo que es perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre. Eso es lo que nosotros creemos con respecto a la persona del Señor. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros no solo entendamos, sino que
abracemos y experimentemos para que el señorío de Cristo sobre nuestras vidas sea, hermanos, no simplemente una doctrina que nosotros profesemos, sino sea, hermanos, una vivencia que nosotros disfrutemos. Así que en primer lugar, hermanos, nuestro primer punto va a ser esto, que Cristo Jesús es verdaderamente hombre. A Él se le conoce como el Hijo de David. En el verso 41 Él viene y pregunta: ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? El Señor está citando el Salmo 110 que el pastor Jonathan también leyó. Este es el último mensaje evangelístico de Cristo Jesús. Hasta el último momento, hermanos, cuando a Jesús lo arrastran en el jardín del Getsemaní, Él sigue predicando, Él sigue anunciando las buenas nuevas, Él sigue enseñando. Oh, mis amados hermanos, qué ejemplo pone Cristo para nosotros, el Hijo de David. Ya Bartimeo, el ciego, a las afueras de Jericó, lo había identificado como el Hijo de David. Es más, él gritó, hermanos, cuando se enteró de que Jesús iba pasando, y él vino y dijo: ten misericordia, Hijo de David. Vemos también de que cuando el Señor había sacado a un espíritu mudo, a un demonio, la gente se queda atónita y empiezan a hablar entre ellos diciendo: ¿acaso no es este el Hijo de David? Cuando Él entra a Jerusalén, los muchachos se ponen a gritar: Hosana, Hosana al Hijo de David. Esto era muy significativo porque el pueblo estaba recordando una promesa hecha cientos años antes, hermanos, a David. La promesa, hermanos, de que un hijo de David se sentaría en el trono, hermanos, de Jerusalén, y se sentaría ahí para siempre. Y este hijo de David, hermanos, este ungido, llegó a ser conocido, hermanos, en el Antiguo Testamento como el Mesías y en el Nuevo Testamento simplemente como el Cristo. Segunda de Samuel 7:12 está la promesa. Y el Señor le dice a David: cuando tus días se cumplan y cuando tú reposes con tus padres, David, yo levantaré un descendiente tuyo después de ti, el cual saldrá de tus entrañas. Y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Y luego aparece Jesús, del linaje de David, por sangre del lado de su madre María, por derecho del lado de su padre José. Las dos genealogías narradas por Mateo y por Lucas, hermanos, naciendo, hermanos, según la descendencia de David por la carne, como dice, hermanos, el apóstol Pablo. Y nosotros nos damos cuenta que él nace aún en la ciudad de David, Belén Efrata, según está profetizado. Este es el Hijo de David. Este es, hermanos, el que los israelitas estaban esperando. Este es el deseado de las naciones. Este es, hermanos, el cumplimiento de la fidelidad a Dios para con su pueblo. Todas las profecías se cumplen en la persona de Jesús. Sus promesas para con su pueblo, hermanos, también se cumplirán. ¿No es esto precioso, hermanos, el saber de que todas las profecías se cumplieron en la persona de Cristo? Y esto significa, hermanos, de que las promesas que están por cumplirse de igual manera se cumplirán. Así que, cristianos, el día de hoy podemos poner a descansar nuestras dudas y temores acerca del día de mañana. No está nuestra esperanza en Cristo. No es eso lo que cantábamos, hermanos. ¿Por qué nos llenamos de afán y ansiedad por las temporales aflicciones del mundo? Si es nuestro Rey el que nos promete que Él cuidará de nosotros. No valemos más nosotros que dos pajarillos, los cuales no caen a tierra sin que Él lo permita. Hermanos, este es el Hijo de David. Esta es la promesa cumplida por el Padre. Y si el Padre, hermanos, promete salvación, y si el Padre promete cielos nuevos, tierra nueva, vida eterna, resurrección en Cristo Jesús, el Hijo de David, esas promesas son sí y amén. Pero este Jesús también es conocido no solo como el Hijo de David, sino como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre.
Es más, Pablo dice que no hay muchos mediadores, sino uno solo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Cristo Jesús, hombre. ¿Por qué le pone el título de hombre? Cuando Jesús les pregunta a estos fariseos y les pregunta de quién es hijo el Cristo, y cuando los fariseos responden es hijo de David, los fariseos están dando una respuesta incompleta, pero no es una respuesta incorrecta. Es una respuesta, hermanos, que necesita ser completada, pero no es incorrecta, porque el Cristo, hermanos, estaba profetizado y así fue que iba, hermanos, a ser un descendiente de David según la carne. Y Jesús acepta eso. Cuando él viene y le dicen: he aquí viene el hijo de David, Hosana, Hosana, Jesús no viene y los corrige. Es cierto, él es el hijo de David. Cuando empieza la gente a decir, ¿verdad?, este es el hijo de David, Jesús no anda callando a la gente para corregirlos acerca de esa declaración. Él es el hijo de David. Jesús acepta ese linaje según la carne. No corrige a los fariseos, porque Jesús está aceptando su humanidad. El divino Hijo de Dios fue hijo de David según la carne, nos dice Pablo. Verdadero Dios y verdadero hombre. Para nosotros eso no es solo una necesidad, porque Él murió en un madero como representante de la humanidad. Pero también es una bendición, porque en su condición de hombre perfecto Él nos entiende. Él nos compadece. Él comprende nuestras tentaciones. Él es rey y señor, pero Él simpatiza con sus siervos. Él fue tentado en todo, conoce nuestras flaquezas, dice el escritor de Hebreos, pero sin pecado. Y Él muere, y cuando resucita, resucita con un cuerpo glorificado, pero es un cuerpo humano. Y en los cielos Él retiene, hermanos, su humanidad. Cuando Él asciende, hermanos, a las alturas, se quedan viendo los apóstoles y discípulos, y hay dos ángeles que dicen: varones hebreos, de la misma manera que ustedes lo vieron ir, así también Él regresará. Cristo es perpetuamente nuestro hermano. Cristo es, hermanos, perpetuamente el sacerdote que se compadece de nuestras flaquezas. Él no se despojó de su humanidad después de 33 años. Aún en el cielo, hermanos, cuando Él es descrito en el Apocalipsis, Él es descrito como un cordero que tiene heridas. Y su disposición para con su pueblo es una de simpatía y de compasión. Jesús no es como los políticos de nuestros días, que pretenden comprender nuestros problemas mientras se ganan nuestro voto, o mientras alguien toma video y lo postea en Instagram. Jesús, hermanos, el Dios hombre, es un rey y señor compasivo para con las flaquezas de su pueblo. Isaías 53:2 lo describe como un varón de dolores, experimentado en aflicción. En Hebreos una vez más lo describe como alguien que fue tentado como nosotros en todo, pero sin pecado, para, hermanos, venir y darnos misericordia y gracia oportuna. La simpatía de Cristo no se evapora como un mero sentimiento. La simpatía de Cristo, hermanos, se encarna en actos de benevolencia y poder. No es una compasión volátil, hueca e impráctica. Su simpatía para con nosotros, hermanos, como Él es hombre, hermanos, se manifiesta a través de sus suspiros y sus lágrimas y sus oraciones. Al acercarnos a este Rey y Señor, nosotros sabemos de que tenemos un Rey y un Señor compasivo. ¿Qué nos beneficia a nosotros esto? ¿Cuántos de aquí se han sentido en algún momento desanimados, que ya no quieren dar un paso hacia adelante? ¿Cuántos se han sentido cansados, frustrados con la vida,
¿Cuántos aquí han conocido el rechazo, la humillación, la traición? ¿Cuántos han llorado? ¿Cuántos han sentido hambre? ¿Se han quejado de sed? Hermanos, este rey, el Hijo de David, este Jesucristo hombre, Él quiere que nosotros sepamos que nos hemos acercado a un Señor que sabe cómo nos sentimos. Y no nos juzga, sino que llora con nosotros y llora por nosotros. No son una de las últimas palabras de Jesús en la cruz. Aquellas palabras, hermanos, que deben romper nuestro corazón cuando Jesús en su humanidad viene y dice, ¿qué? Tengo sed, tengo sed. Oh, mis amados hermanos, qué simpatía y qué compasión. Y el saber, hermanos, de que nosotros somos entendidos, comprendidos y oídos por alguien, hermanos, que conoce nuestra condición. Yo no sé cómo tú te sientes acerca de eso, pero con respecto a esto, lo único que yo puedo decir, gloria a Dios, porque ese es el Rey y Señor que yo necesito. Para experimentar su señorío de una manera rica y profunda, Jesús quiere que entendamos y abracemos su humanidad. Las gotas de sangre que Él derramó en el Getsemaní no eran de mentiras. La sangre que borbotó en el Calvario, hermanos, era verdadera. Y cuando la palabra del Señor dice que Él miraba la miseria de los hombres, me gusta cómo la versión antigua lo expresa. Dice que sus entrañas se movían ¿a qué? A misericordia. Gracias, Señor, yo quiero experimentar tu señorío. Gracias por ser ese tipo de Señor. Pero como dice el credo de Calcedonia que hemos leído, hermanos, nosotros creemos de que este Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo que es perfecto en deidad y el mismo que es perfecto en humanidad, es verdadero hombre, pero es también verdadero Dios. Es verdadero Dios. El mismo David, verso 42 de nuestro texto original, dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor aquí es un título divino, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. David está llamando al Mesías que había de venir Señor, que es un título divino, y reconoce que Dios mismo le da un lugar a ese Mesías a su diestra. Entonces David está llamando a Cristo, el Mesías, que iba a ser su hijo, años después, lo está llamando Señor, que es un título divino. Mateo amplía esto y nos dice de que David, hermanos, está diciendo esto por el Espíritu de Dios. Porque solo a través del Espíritu de Dios nosotros podemos llamar a Jesús Señor. Y entonces nosotros empezamos a entender algo, hermanos, que es una doctrina que nosotros debemos de creer, pero abrazar y experimentar. Aquel bebé que nació en Belén y aquel hombre que murió, hermanos, en el Calvario, aquel hombre que derramó gotas de sangre en el jardín del Getsemaní, hermanos, era verdaderamente el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado. El Padre lo declara Dios. Hebreos 1. A los ángeles el Padre le dice lo siguiente: Él hace a sus ángeles, les llama espíritus y les da trabajo para ser sus ministros. Y les dice vayan y sean llamas de fuego. Pero al Hijo le dice algo. Esto es el Padre hablándole al Hijo. Al Padre le dice al Hijo: tu trono, oh Dios,
es por los siglos de los siglos. Y el centro de equidad es el centro de tu reino. El Padre, hermanos, está declarando al Hijo Dios. El Espíritu declara al Hijo Dios. Romanos 1. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras. Este evangelio que es acerca de ¿quién? De su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, hombre, y que fue declarado Hijo de Dios con poder por el Espíritu de santidad y por la resurrección de entre los muertos. El Señor quiere llevarnos a experimentar, hermanos, la riqueza, el deleite y la profundidad, hermanos, de lo que significa de que Él es nuestro Señor, y quiere de que nosotros entendamos y abracemos y nos regocijemos, hermanos, de que Él, hermanos, es hombre nacido en la carne según el linaje de David, pero al mismo tiempo, hermanos, la segunda persona de la Trinidad, declarado Dios por el Padre y por el Espíritu Santo de Dios. Ese es el Señor que nosotros servimos. Ese es el Señor que nos sostiene a nosotros. Ese es el Señor que ha prometido regresar por su iglesia. Ese es el Señor que ha prometido no abandonarnos. Ese es el Señor que ha prometido ir y preparar un lugar en donde ya no habrá muerte, pecado, lágrimas y enfermedad. El Hijo mismo afirmó que Él era Dios. ¿Te acuerdas en Éxodo 5? Cuando aquella zarza está ardiendo, y en aquella zarza que arde, Moisés se da cuenta que no se consume, y luego se quita las sandalias y se acerca porque oye una voz que le dice: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Ve y dile a Faraón que deje ir a mi pueblo. Y Moisés dice: Señor, ¿y quién le voy a decir que me manda? Dime tu nombre. Y la voz, hablando de la zarza, le dice: diles que yo soy, te envía. El único Dios que existe, que es, diles que yo soy, te envía. Y cuando te pregunten con la autoridad de quién, tú vas, diles: yo soy, es el que me ha enviado. Luego pasan los años, ¿no? Y luego volvemos a oír esa voz. Pero esa voz está encerrada en el cuerpo de un carpintero de Nazaret. Y él empieza a hablar y empieza a decir: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el buen pastor, yo soy el pan que vino del cielo, yo soy la resurrección, yo soy la luz del mundo, yo soy la vid verdadera. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Él nos está llevando a entender, hermanos, que Él no solo es el Hijo de José y María, sino que es Dios encarnado. Él es el yo soy. Y a la vez es hombre, y se compadece y entiende nuestras flaquezas. Pero como Dios es capaz de salvarnos y socorrernos. ¿De qué me sirve a mí alguien que me compadezca si no puede hacer nada por mí? ¿Ah? Alguien que diga, ¿verdad? Ay, Jonathan, ¿verdad? Y te pase la mano, Jonathan, y diga, ¿verdad? Ya, las cosas van a estar mejor, Luis. Pero nuestro Señor, nuestro Dios, es capaz de compadecerse con una compasión que no es hueca y sentimental, que brota de sus entrañas de misericordia. Pero no simplemente nos compadece porque Él es Dios, y como Dios es capaz y poderoso para salvarnos y socorrernos. Por eso Pablo dice lo siguiente, 1 Corintios 1. Nosotros predicamos a Cristo,
crucificado. Es por eso que Christ Family predica a Cristo crucificado. Por esto. Porque es piedra de tropiezo para los judíos, porque es necedad para los gentiles, pero para los llamados, ¿qué es, hermanos, Cristo crucificado? Hermanos, Cristo crucificado para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Él puede. Él es Dios. Él es poderoso no solo para salvarnos, sino para guardarnos. Aquel que es poderoso para guardaros sin caer. ¿Te parece familiar el pasaje? Último versículo de la carta a Judas. Aquel que es poderoso para guardarnos sin caer, para presentarnos sin mancha en presencia de su gloria con alegría al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesús nuestro Señor. A Él gloria, majestad, dominio, autoridad y poder, imperio, desde ahora y para siempre, por todos los siglos. Él es capaz de salvarnos y Él es capaz de sostenernos. ¿En qué me beneficia tener un Dios así? Bueno, el mismo día de hoy yo puedo acercarme a Él y puedo venir con mi necesidad, puedo venir con aquello que me quita el sueño, puedo venir con aquello que me está arrancando las lágrimas, puedo venir con aquello que me tiene lleno de temor y lleno de miedo o lleno de enojo. Puedo venir aún con mis patrones pecaminosos que no he podido romper. Puedo venir cualquiera que sea mi necesidad, y a través del camino nuevo y vivo que es Cristo mismo, yo me puedo acercar atrevidamente, pero no con atrevimiento carnal. Puedo venir delante del trono de la gracia a buscar el oportuno socorro. Puedo venir y decir: Señor, ten compasión de mí, yo sé que tú eres un Dios poderoso. ¿Cuál es tu necesidad el día de hoy? Como lo dije, quizás sea un patrón pecaminoso sobre el cual tú quieres pedirle al Señor libertad. Pues nos acercamos delante de aquel, hermanos, de quien se dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay poder, hermanos, en el nombre de Jesús. Quizás el día de hoy estás con una depresión que no te has podido sacar de arriba, una tristeza que no parece levantarte. No puedes acercarte junto con todo el resto de nosotros delante de ese Dios, el Dios de nuestra salvación, y decirle: Señor, por tu compasión, Señor, y por tu poder, oh Señor, yo traigo, Señor, esta tristeza, Señor, que cargo, para que tú la vuelvas, Señor, en baile. Quizás el día de hoy vienes lleno de miedos y temores. Quizás estás enfermo. ¿Y quién es nuestro Señor, pues? ¿Quién es nuestro Señor? ¿No es el mismo que está descrito en las páginas de Lucas? ¿O acaso su mano se ha cortado para salvar y para sanar? No es delante de Él en quien nosotros estamos, hermanos, arrodillados. Acerquémonos con confianza a buscar socorro a través de la mediación de Cristo, hombre, verdaderamente hombre, pero verdaderamente Dios. ¿Qué es lo que el Señor Jesús quiere a través de estos 4 versículos? El Señor quiere que experimentemos la belleza y la riqueza de su señorío. Que salgamos acá, hermanos, dando un aleluya y tirando un puño al aire y diciendo: qué rey el que yo tengo, qué Señor el que yo tengo. Por ello sus siervos
pueden contar con su compasión y gracia, pero también con su incomparable poder. Termino con 3 rápidas reflexiones pastorales. En primer lugar, hermanos, al ver cómo el Señor contesta y al ver, hermanos, cómo el Señor expone su humanidad como hijo de David y su divinidad como aquel que está sentado en el trono, al entender yo, hermanos, con esta mente tan limitada que sacaba 60 cuando le ponían exámenes de matemáticas, pero con esta mente yo estoy tratando de entender que mi Señor y mi Dios es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, y me ama y me compadece, hermanos, y manifiesta su poder en mi vida. Mi primera reflexión es, hermanos, el en asombro, con los ojos de la fe, mirar a ese Cristo y decirle: tú eres Señor. Tú eres Señor de mi vida, Señor. Tú eres grande, tú eres bello. Como decía el coro con el cual empezamos a cantar: Señor, tú eres hermoso, Señor. Ese asombro, hermano, nos debe llevar a una vida de adoración. No hay Señor como el Señor. Segundo lugar, esto nos debe llevar al arrepentimiento. Nuestras coronas, las que nosotros nos ponemos, porque nosotros queremos ser señores de nuestras vidas, ¿no? Yo he comparado esas coronas como las coronas que regalan en Burger King. El Señor dice: wow, ya, pobrecito mi hijo, ¿cuándo se va a quitar eso? Esto es un llamado al arrepentimiento y a decir: si tú eres tan poderoso, Señor, si tú eres tan compasivo, tan grande, tan magnífico, Señor, en autoridad, en dominio y en gloria y en majestad, Señor, aquí está mi rodilla doblada delante de ti, Señor, para decirte: perdóname por las veces que he jugado a ser Señor cuando el único Señor eres tú. Perdóname, Señor, por mi insolencia. Perdóname por mi ignorancia. Perdóname por mi orgullo. Pero estos versículos han abierto un poquito mis ojos para entender que hay un solo Señor y su nombre se llama Jesús. O sea, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará. Última aplicación es de que Él dice que nos acerquemos con confianza, porque Él es el Dios hombre que conoció cómo nos sentimos, cómo nos confundimos, cómo nos deprimimos, cómo nos preocupamos, cómo nos enfermamos. Él lo sabe. Y Él viene y dice: ven, escucha la invitación que el Rey de Reyes y Señor de Señores te hace. Y dile: Señor, aquí está mi necesidad, Señor. Y Él no se va a aburrir de escucharnos. ¿Y sabes qué? Él es poderoso, hermanos, para salvarnos, para sostenernos, para sanarnos y para contestar nuestras peticiones. ¿Cuál es tu petición? Es por la salvación de un ser querido que no parece venir a los caminos del Señor, y tú dices: esto es imposible. Sí, es imposible. Está muerto en delitos y pecados. Pero como le dijo el ángel Gabriel a María, ¿qué fue lo que le dijo? Lo que imposible es para los hombres, posible es para Dios. En último lugar, yo tiro la red
Si hay alguien acá que no haya hecho a Jesús su Señor, si hay alguien acá que está viviendo en espejismo de independencia y autosuficiencia, no somos suficientes, no somos independientes. Él nos hizo para Él. Fuimos hechos para su gloria, para su compañerismo. Y Él ofrece, ese Rey, perdón de pecados a través del sacrificio de sí mismo. Así que, amigos, si este mensaje te encuentra el día de hoy alejado del Señor, si este mensaje te encuentra el día de hoy queriendo ser rey de tu propia vida, contempla al Dios hombre que es Cristo Jesús, sentado a la diestra de Dios, muriendo en una cruz por tus pecados, con los brazos abiertos para abrazarte y perdonarte. Toma las coronas de papel que nos hemos hecho y digamos: ya no quiero ser Señor de mi vida, porque he hecho un terrible trabajo siendo Señor de mi vida. Quiero que Jesús sea Señor de mi vida. Quiero que Cristo reine supremo. Y quiero darle a Él toda la gloria. Oh, si ese es tu caso, no te vayas hoy sin levantar tu mano y decir: yo quiero recibir al Señor como mi Señor y Salvador. El domingo pasado, después de los bautismos, tuvimos una conversión en el patio de esta iglesia. ¿Sabes por qué? Porque Él es poderoso para salvar. Amén.